Esta semana la noticia que recorrió todos los medios y que copó la política nacional fue una noticia poca novedosa en la historia del país y de los gobiernos que la suceden, pero muy significativa. El gobierno recibió el Fondo Monetario Internacional y pidió un acuerdo de facilidades extendidas, una oficina del Fondo Monetario Internacional en el Ministerio de Economía Nacional. Un poco de historia, porque aunque parezca que no, sabemos muy bien lo que es un acuerdo de facilidades extendidas. En 1990, el gobierno de Carlos Menem, el ministro Cavallo, la venida del Fondo Monetario Internacional, la década del 90, Argentina firma el acuerdo de facilidades extendidas y es un acuerdo en el cual el fondo te pide una serie de exigencias que tenés que cumplir. Sabemos muy bien lo que significó esas exigencias cumplidas por el gobierno de Menem y el ministro Cavallo. Miles de despidos, entrega al patrimonio nacional, baja de pensiones, jubilaciones, ataque feroz a la clase trabajadora en todo el país. Avancemos un poquito en el tiempo, 2018, Mauricio Macri, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, deuda al país, un acuerdo stand-by. 53.000 millones de dólares. El robo del siglo. En 48 horas la guita se fugó. Se la llevaron los amigos del presidente. Y el mismo Consejo del Fondo Monetario Internacional reconoce que fue usada para la campaña del PRO. Mauricio Macri perdería la presidencia en manos del Frente de Todos. La campaña del Frente de Todos, en medio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Mauricio Macri, fue la patria está en peligro. Y a los 90 no volvemos. Dos cosas que siguen actualmente latentes. Este acuerdo que firmó Mauricio Macri y que fue catalogado por el robo del siglo, no solamente fue cuestionado verbalmente, sino que se podría cuestionar hasta judicialmente, e incluso merece el no pago de esa fraudulenta deuda externa que fue pedida en nombre de todos nosotros para que ellos se llenaran los bolsillos. ¿Qué pasó? Macri nos robó, hizo el robo del siglo, y Alberto Fernández nos dice que la paguemos. El Frente de Todos adorna esta política a aplicar haciéndola parecer distinta. Pero la verdad es que en Argentina la grieta en cuestión política y económica no existe. Vamos a los hechos. En 48 horas antes de la venida del fondo, el gobierno de Alberto Fernández dio una señal espectacular para los grandes capitales y el Fondo Monetario Internacional. En Argentina se respeta la propiedad privada. ¿La propiedad privada de quién? De los grandes capitales, de las tierras ociosas, de los Vicentín, etcétera, etcétera. ¿A costa de qué? A costa de una feroz represión, sacando a las familias que menos tienen y no tienen dónde ir a vivir, con la represión de la policía. Es decir que, para disfrazar esa política, también se le disfrazó de un operativo serio y responsable, en la misma voz de Kicillof y encabezada por Bernie, pero con la anuencia de todo el gobierno nacional. Esa muestra trajo al gobierno la beneplacia del Fondo Monetario Internacional. Y una vez sentado acá, esa muestra siguió profundizándose. ¿En qué se basa? Rápidamente en un plan muy bien esbozado incluso por las voces oficiales. Presupuesto 2021, un presupuesto de ajuste, severo ajuste, recorte de las pensiones, recorte de las jubilaciones, en ajustes semestrales que van a estar atrás de la inflación, porque se prevé una inflación decretada en un 30% por las voces oficiales, pero todos sabemos que eso está lejos de ser cierto y de ser un techo. Un plan gas con subsidios para las multinacionales, una baja de retenciones a las minerías y al petróleo, un barril criollo asegurándolo en precio en dólares para que las multinacionales no pierdan, el retroceso de atacar a Vicentín, chau soberanía alimentaria, y un proyecto que parece que el martes entraría a la Cámara de Diputados, que se encargan por todos lados de decir, por favor, es por única vez y excepcionalmente por esta pandemia, que sería el impuesto a las grandes fortunas. Y la patria está en peligro, y a los 90 no volvemos, y el robo del siglo, la única verdad es la realidad. La economía versus la salud jamás estuvo en disputa. Siempre se privilegió la economía. Todas las empresas de movimientos no esenciales siguieron trabajando y los contagios florecieron por decenas y centenas. Mondelez, Felford, Bedtime, la minería. En este momento, en Puerto San Julián, en el yacimiento de Cerro Vanguardia, en la provincia de Santa Cruz, la minería
que fue favorecida con la baja de un 8% en las retenciones para la producción y que produjo 1 millón de onzas de oro y 20 millones de onzas de plata, la onza de oro está cerca de los $2.000, se niega a parar la producción y hay 100 contagios, 100 obreros contagiados y en ascenso. Bien podría la minería y bien podría el gobierno obligar a la minería a frenar la producción, a garantizar la cuarentena a sus trabajadores con el 100% del salario, cuidar la salud y producir después porque tuvo ganancias abismales. No hay medidas económicas que puedan favorecer o impulsar la producción o generar un crecimiento. Eso es todo un verso al servicio de la ganancia capitalista y eso está recontra demostrado a lo largo de nuestra historia. La única solución es la movilización por el no pago de la deuda externa y que esa plata vaya directamente a los salarios, directamente a generar trabajo con planes de vivienda para que las más de 4 millones de familias reconocidas en los censos que no tienen casa donde ir a vivir, tengan su terreno y su casa para su familia y sus hijos y sus hijas. Una plata que tiene que ir a la salud. No puede haber ya un lobby entre las clínicas privadas y la salud pública. La salud tiene que ser pública bajo la órbita estatal, a la educación. El no pago de la deuda externa es urgente. Y la organización de los trabajadores para garantizar esa medida y la movilización es más que necesaria. Entonces no hay medida económica a favor de los capitalistas que nos puedan salvar. O se va al fondo o pagamos nosotros esa deuda. La realidad habla por sí misma. Desde el PSTU, desde la Liga Internacional de los Trabajadores, somos claros. Un gobierno de los trabajadores puede garantizar únicamente cumplir con las necesidades del pueblo trabajador. Y eso empieza por el no pago de la deuda externa y por la autoorganización para que se cumpla esta medida en todos los lugares de trabajo.